Yo quiero comenzar esta prédica haciéndoles dos preguntas. Lo primero es, quiero que levanten la mano. ¿Quiénes han pecado alguna vez? Y quiero que ahora levanten la mano. ¿Quiénes alguna vez han pensado que su pecado los aleja de Dios? Entonces, esto es una creencia muy común, algo a lo que el ser humano normalmente llega. Es una conclusión a la que todos en algún punto de nuestra vida cristiana llegamos. Y yo quiero en realidad cambiar esta creencia en cierta forma. Y para eso quiero que primero alisten sus Biblias, porque vamos a leer mucho hoy. Y quiero que primero abran sus Biblias en Isaías 56. Me da un amén cuando lo tengan. Isaías 56:3. Ok, entonces leemos. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que digan a Jehová que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y les recrearé a mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová, el Señor, el que una a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Y este capítulo es muy importante. En este capítulo Dios nos está diciendo que nosotros, aún no siendo parte de su pueblo, aún sintiéndonos extraños para Él, nosotros podemos venir a Él y Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Y esta es la parte más importante. Muchas veces pensamos que lo que nosotros hacemos modifique el amor que Dios tiene por nosotros. A veces pensamos que depende de nosotros que tanto Dios nos va a querer, pero eso es un concepto totalmente erróneo. Y me gustaría preguntarle a algunos de los chicos que estén casados, ¿quién le propuso matrimonio a su esposa diciéndole, mira, tú no sabes cocinar, ten este libro. Si aprendes a cocinar después de 40 años y me cocinas bien durante todo ese tiempo, entonces me casaré contigo? O sea, nunca he visto una chica, entiendo que ninguna mujer le diría que sí a un hombre que le pidiera matrimonio así. O sea, me cocinas bien 40 años y después de esos 40 años, si me cocinaste bien y si ni una sola vez me cocinaste algo malo, entonces te amaré. Entonces, no funciona así con los seres humanos, pero pensamos de alguna forma que funciona así con Dios. Pensamos que si nos pasamos todas nuestras vidas sin cometer un solo error, Dios nos amará. Pensamos que el amor de Dios por nosotros se basa en cómo nosotros nos portamos. Y es diferente. Cuando un hombre y una mujer están enamorados, cuando un hombre pide matrimonio a una mujer, él le promete amor eterno o amor hasta que la muerte los separe. Y se lo promete antes de ellos comenzar a vivir juntos. Se lo promete aún sabiendo que la persona posiblemente en el futuro va a cometer errores, porque somos humanos y cometemos errores. Entonces, asimismo funciona el Evangelio. Entonces, si bien el pecado nos da una sensación de abandono de parte de Dios, o sea, y lo dijo Jesucristo mismo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando había absorbido todo el pecado de la humanidad.
Aún así, esta sensación no debe ser confundida con un cese del amor de Dios hacia nosotros. Entonces, para no confundirnos en este tema, entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo funciona el amor de Dios. Es algo que necesitamos saber. Muchas personas dicen que el amor de Dios es incomprensible, pero en cierta forma están equivocados. El amor de Dios no es algo incomprensible por nosotros, puesto que Él deja rastros de su amor de las Escrituras. El amor de Dios es algo inmesurable. No podemos saber qué tan grande es. Podemos simplemente tenerlo como un amor infinito, pero aún así sabemos que este amor sigue reglas que nos expone en las Escrituras. Entonces, el primer ejemplo de este amor lo encontramos en Romanos 8:38. Me da un amén cuando lo tengan. Entonces dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí vemos la primera característica del amor de Dios, la incondicionalidad. En Romanos el apóstol Pablo nos dice que ninguna criatura creada nos podrá separar del amor de Dios. Y un amigo una vez me señaló algo muy interesante. Nosotros somos criaturas creadas. ¿Y qué significa esto? Que nosotros mismos no podemos separarnos del amor de Dios una vez Él nos lo ofrece. Y esto no solamente va para nosotros los cristianos. Tienen que tener en cuenta que el Señor, antes de morir por nosotros, nos tenía a todos como pecadores, como un pueblo que estaba perdido, como extranjeros, como personas que no pertenecían a Él. Y aún así fue Él mismo quien se dedicó a restaurar esa conexión entre Él y nosotros. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El amor de Dios es incondicional y por ende, básicamente no depende de nada de lo que nosotros hagamos, ni de lo que el otro haga. Entonces, lo segundo es, Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto es muy importante. Esta es la calidez del amor de Dios. Y tenemos que ver la calidez del amor de Dios como en los atributos de su amor. Es la diferencia clave entre Dios y cualquier falso Dios que se predique. Nuestro Dios es uno que al amar como un padre a un hijo, nos permite acercarnos a Él como cadetes, o sea, no como cadetes a un militar de alto cargo, ni como súbditos a un señor feudal, sino que nos permite acercarnos a Él como niños a los brazos de un padre. Y entiendo que el pastor estaba predicando de eso el Día del Padre, el hecho de cómo la palabra nos muestra constantemente a Dios, no como una madre, no simplemente como un Dios, no simplemente como un rey que reina sobre todas las cosas, sino como un padre. Entonces, ¿qué significa que Dios sea un padre para nosotros? Esto significa que el Señor, que podemos acudir a Él en cualquier momento de necesidad, que podemos pedirle consejo cuando lo necesitemos, que Él está ahí para nosotros, aun cuando fallemos, y especialmente cuando fallemos. Y de esto habló un teólogo, no recuerdo su nombre, pero él compara la relación de nosotros con Dios, de Dios con un rey y su hijo. Cuando un rey está durmiendo, no hay nadie que lo levante. Nadie puede ir a la cama del rey a las 3 de la mañana y decirle, hey, mira, levántate. O sea, exceptuando que hay una invasión o alguna emergencia, nadie puede levantar a ese rey o molestar su reposo. Pero solamente hay una persona en el castillo, ni siquiera su esposa, que puede ir y levantar a ese rey en medio de su descanso. Y es su hijo.
Cuando un niño tiene pesadillas, cuando no puede dormir bien, cuando necesita algo, es la única persona que tiene la capacidad de ir y molestar el descanso de otro, el descanso de su padre. Y esta es la relación que nosotros tenemos con Dios, que Él es un Rey infinito, que Él está en su trono, pero cada vez que nosotros estamos en necesidad y vamos a orar a Él, Él nos escucha. Que cada vez que fallamos y venimos a Él, a sus pies, tristes, decaídos, porque hemos fallado, Él nos toma a nosotros, Él nos abraza, nos recibe con los brazos abiertos. Y esto nos dirige a la siguiente característica del amor de Dios, que es su misericordia. Y para esto vamos a ir buscando 2 Samuel 12. Y ahora mismo vamos a hablar de David. David era un hombre que le servía a Dios de todo corazón. Él hacía salmos, que daba su vida por él y atendió el llamado que el Señor le dio desde temprana edad. Y era un hombre que incluso en los salmos escribe que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. Era un hombre devoto al Señor. Pero, ¿qué pasó con David? Bueno, en 2 Samuel, capítulo 12, vemos uno de los peores errores de la vida de David. Algo tan malo que ninguno de nosotros siquiera soñaría con hacerlo. Pero aún así, con un resultado interesante. Y leemos 2 Samuel. Dice, Jehová envió para que tengan contexto. Bueno, se los daré después. Dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te liberé de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y para ponerlos en contexto, David había visto una mujer muy hermosa, tan hermosa que él simplemente dijo, bueno, ella es linda, déjame cogerla para mí. Y le dijeron, David, pero ella te acogía, ella tiene esposo. Él dijo, Tato, póngalo adelante en la guerra. Que era lo mismo, era equivalente a matarlo. Dicho y hecho, él murió
él se quedó con la mujer y la embarazó. Y ese fue el hijo que Jehová mató. Entonces, eso para David fue un golpe devastador. David sabía que lo que había hecho estaba mal y él lo refleja en las escrituras. Después de ahí dice que David incluso lo que hizo fue que se acostó en el piso, en el suelo, no comía nada y no quería hacer nada, simplemente llorando y estando triste. Fue un golpe devastador para él, no solamente porque el hijo recién nacido murió, más que todo es porque él sabía que lo que él había hecho estaba inmensamente mal. O sea, no era tanto la retribución del pecado, sino el cargo de la conciencia, el cargo que le dejó ese pecado. Más aún después de que Dios mismo le dijo que lo que él había hecho estaba mal. Pero este mismo hombre que había hecho algo horrible y que estaba triste y preocupado, nos dice, o sea, pueden abrir el Salmo 6, o sea, nos muestra por medio de este Salmo la misericordia que tuvo el Señor con él. Me da un amén cuando lo tengan. Y dice, Jehová, no me reprendas con tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Entonces, este salmo nos da algo muy interesante. Primero, el hecho de que David era un profeta, por lo que él dijo, Jehová, tú has escuchado mi oración. Inmediatamente después de él escribir este salmo, después de lo que pasó, Dios le dio otro hijo, que fue el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido y el mismo que edificó el templo a Dios. Entonces, básicamente Dios le dio una enorme bendición a David después de haberlo castigado por sus pecados. Y esto nos muestra otra de las características del amor de Dios, su misericordia. Y todo esto se une, todas estas características se unen para reforzar la idea de Dios como Padre de nosotros, como una figura cálida que vela por nuestro bienestar, aun siendo Él el Rey del universo. Y básicamente esto nos lleva a que Dios básicamente nos ama demasiado como para abandonarnos por un simple pecado. Incluso podemos ver esto en Juan, o sea, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto suena muy cliché, pero cuando nos vemos a ver esto, el hombre estaba alejado de Dios y aún alejado de Dios estaba lleno de maldad. El hombre se alejó de Dios. El hombre eligió alejarse de Dios. Pero aún así el Señor pasó la 1001 para reconciliarse por el hombre. El Señor se encarnó en un hombre, Jesucristo, y Él mismo, el Dios del universo, aceptó que le dieran vinagre a beber, aceptó ser crucificado, ser escupido, que hablaran mal de Él, todo eso para reconciliarnos contigo y conmigo. Y yo entiendo que ninguna persona, por más amor que nos jure, aguantaría todo eso por nosotros. Pero aún así el Señor lo hizo eso por todos y cada uno de nosotros. No lo merecíamos. No era lo que nos habíamos ganado, pero aún así Él vino e hizo todo eso por amor. Y ahí es donde le digo, el amor de Dios no es algo incomprensible, es algo inmesurable.
es infinito, porque para hacer actos de amor como este, hay que amar de forma infinita. Y esto nos lleva a la historia del hijo pródigo. Pueden buscarla, está en Lucas 15, versículo 11. La historia del hijo pródigo es una historia que Jesús usa para consolidar todo esto que ya Él nos ha dicho por medio de su palabra. La historia del hijo pródigo es la mejor analogía del amor de Dios en nuestras vidas. Y es básicamente la mejor forma en la que podemos describir nuestra relación con Dios. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo por el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, cuando jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose, vino su padre, y cuando estaba aún lejos, le vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta historia nos hace ver cómo Jehová hace fiesta cuando nos encuentra. Cómo Jehová hace fiesta cuando nosotros venimos donde Él y nos arrepentimos de todo corazón. Cuando volvemos a Él después de estar alejados de Él. Y este es el punto al que yo quería llegar. No importa qué tan malo es lo que usted haya hecho. No importa qué tan indigno usted se sienta de ser un hijo de Dios. El Señor lo sigue amando. El Señor lo ama tanto que cuando usted vuelve a Él se regocija en el cielo, como este padre que mandó a matar un becerro por su hijo. Y no solo eso, el Señor se regocija al punto de que aun si los demás hermanos en la fe te condenan, aun si los demás hermanos en la fe te alejan de ti, el Señor te seguirá amando, tal como un padre que ama a su hijo, tal como un padre. El amor de un padre no falla nunca. Incluso el amor del padre está más presente cuando el hijo más lo necesita. Aun cuando pasan estas situaciones, cuando tus hermanos se alejan de ti, tu padre aún te seguirá amando.
Cuando la sociedad se quiera alejar de ti, tu Padre te seguirá amando. Así que no permitas que un pecado te haga sentir indigno de ser hijo de Dios, ni que un pecado te aleje de Dios. Y para terminar, yo quiero recordarles algo. Cuando Jesucristo, que murió por nosotros, resucitó, se dijo algo muy interesante en la palabra. Él no solamente venció a la muerte con su resurrección, sino que Él también venció al pecado. Dios está por encima del pecado y no al revés. Tu pecado para Dios es algo que ya Él ha vencido y por ende es algo que ya Él no le preocupa, es algo que a Él no lo alejaría de tu amor. Si bien Dios no quiere que tú peques, si bien Dios quiere que tú te mantengas alejado del pecado, el pecado en ninguna manera va a ser algo que te va a alejar a ti de Dios. Entonces, quiero terminar dejándoles una exhortación. Cuando ustedes se vean en pecado, no se alejen de la iglesia, no se alejen del Señor. Cuando ustedes se vean en pecado, acudan a Él, como ustedes acudirían a su Padre cuando están en un problema. Entonces, oremos. Amantísimo Padre, Dios de los cielos y la tierra, tú que eres Rey sobre todas las cosas, pero que aún así te fijas en nosotros. Venimos en la noche de hoy agradeciéndote, Señor, por tu infinito amor, porque tu misericordia es para siempre y porque tú siempre, Padre, velas por nosotros. Te agradecemos, Padre, porque tú, Señor, que eres el Rey sobre los cielos y la tierra, te fijas en nosotros, Señor, en cada momento, porque tú velas por nosotros en todo momento, porque tú escuchas nuestras oraciones, porque tú, Señor, eres el único que está ahí con nosotros en el momento de la dificultad. Porque tú, Padre, eres quien está en nuestras habitaciones cuando estamos llorando y orándote a ti. Porque tú, Señor, eres quien está con nosotros cuando hemos cometido un pecado. Tú, Padre, eres quien nos perdona y no se aleja de nosotros, aún en la peor de las situaciones. Por eso te agradecemos, Padre, porque tú nos amas, Señor, tan fuertemente, Padre. Porque por tu amor inmerecido, Padre, y por tu eterna bondad hacia nosotros. Te pedimos, Padre, para que seas tú, Señor, aclarándonos esto, Señor. Aclarándonos, Padre, que tú moriste por nosotros porque tú nos amaste primero. Que tú, Padre, moriste por nosotros porque tu amor para nosotros es incondicional y no depende de lo que nosotros hagamos. Por eso te pido, Señor, para que seas tú grabando estas palabras en nuestros corazones. Para que el pecado no tenga poder sobre nosotros y para que el pecado no nos pueda alejar de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar conscientes de tu amor y ayúdanos, Señor, a amarte, Señor. No, Señor, por miedo, no por desconfianza, no por buscar el favor de un Dios, sino, Padre, porque tú nos amaste primero. Ayúdanos a amarte, Padre, como un Padre de verdad, así como tú nos amas, como hijos, Señor, como hijitos a los que tú cuidas con todo lo que tienes. Te agradecemos, Padre, y te agradecemos, Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor, toda la honra. Y te pedimos, Señor, para que seas tú no permitiendo que nosotros nos alejemos de ti bajo ninguna circunstancia. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El programa Niños de Bendición es un programa de desarrollo integral, cuyo objetivo es beneficiar a los niños de 3 a 16 años que pertenecen a comunidades de escasos recursos, mediante la provisión gratuita de alimentos de lunes a viernes, educación cristocéntrica e inglés como segundo idioma. El programa inició en Copey, una comunidad muy pobre al este de Vallaguana, en la provincia Monte Plata, República Dominicana, donde gran parte de la niñez está bajo la influencia de la pobreza, falta de educación, adicción a las drogas y hacinamiento. En el año 2021, se entregaron 10.000 raciones alimenticias a más de 300 niños de dicha comunidad. El Ministerio Remanso de Dios, miembro de las Asambleas de Dios, está trabajando activamente para lograr los objetivos del programa y llevarlo a otros sectores de escasos recursos económicos en República Dominicana. Actualmente se necesita ayuda económica para lograr la continuidad y expansión de esta iniciativa que bendice a tantas familias. Con tus oraciones y ofrendas puedes hacer la diferencia sin importar dónde estés.
Creemos que Dios está obrando en la vida de estos niños. Tú puedes ser parte de esta bendición brindando esperanza y provisión. Puedes aportar a través de cualquier tipo de donación. Si deseas realizar un aporte monetario, puedes hacerlo a través de PayPal o una de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla. Encuéntranos en las redes sociales como @iglesiaremanso. Si deseas patrocinar o involucrarte de forma activa en el programa, comunícate con nosotros a los números 809-379-1190 o 809-210-2001. Sé parte hoy del programa Niños de Bendición y únete a lo que Dios está haciendo.